Muy buenos días. Un saludo de bienvenida en este jueves a nombre de la Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos y de la Superintendencia de Transporte. Queremos honrar el tiempo, sin embargo, vamos a pedirles el favor, mientras se conectan más personas de los invitados, que esperemos unos 5 minuticos. Les agradecemos su paciencia.
¿Escuchas? Ya. Vamos. ¿Dónde? Se está proyectando, ¿es cierto? Pues mira, ¿qué te parece? Ah, no. Muy buenos días para todas y todos. Bienvenidos al Plan General de Capacitación de Puertos del Modo Fluvial de la Superintendencia de Transporte. Les agradecemos por la oportunidad de conectarse el día de hoy para hablar sobre el contrato de transporte fluvial. Les queremos recordar que esta sesión será grabada y dispuesta de manera posterior en los canales oficiales de la Superintendencia de Transporte para su correspondiente consulta. A continuación, se realizará la proyección de una presentación que estará presentada por el doctor Luis Fernando Garibello, abogado de la Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos. Las preguntas que se generen durante la realización de la actividad ¿Tienes tu micrófono activo? Sí. Las preguntas que se generan durante la realización de la actividad se van a poder disponer en el chat de la reunión y serán resueltas al finalizar la presentación del día de hoy. Así que sin más preámbulo, le damos paso a la presentación. Adelante, doctor Luis Fernando. Muy buenos días, deseando se encuentren todos y todas bien. Reiteramos el saludo de la Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos, su directora, la doctora Ana Isabel Jiménez Castro, la superintendente delegada de Puertos, la doctora Tatiana Navarro. Bueno, en el día de hoy, tal como están ustedes observando, vamos a hacer un repaso general en el marco del Plan General de Capacitaciones de Puertos sobre el contrato de transporte fluvial. No sin antes indicar que el año pasado, en el mes de diciembre, se realizó una charla que ustedes pueden también descargar en la página y en las diferentes redes de la superintendencia, donde pueden, por supuesto, volver a consultar no solamente esas, sino todas las que se han dado en el marco de este Plan General de Capacitación. El contenido de la charla, y reiterando, como lo decía la doctora Diana en su momento, que podemos ir tomando notas sobre dudas que tengamos para ser absueltas al final, es el siguiente: generalidades del contrato de transporte, aspectos normativos del contrato de transporte fluvial, contrato de transporte fluvial de personas. En ellas tendremos las obligaciones del transportador, las obligaciones de los usuarios, contenido del documento prueba del contrato, el contrato de transporte fluvial de cosas, las obligaciones del transportador, obligaciones de los usuarios, contenido del documento prueba del contrato, facturación electrónica. Empecemos pues. Vamos a recordar todos como ciudadanos qué es un contrato. Un contrato, cuando hablamos de eso o citamos esta palabra, todos lo primero que de pronto se nos viene a la cabeza es un par de personas dándose un apretón de manos.
Hace tiempo se decía que de esa manera se honraba la palabra entre dos personas que acordaban hacer algo. Uno en virtud de dar, de hacer o no hacer, otro en virtud de algo que requiere de una persona especializada para que le cumpla esa labor que requiere. Entonces, digamos que en general, un contrato es un acuerdo de carácter escrito o también puede ser oral, manifestado entre dos partes, entre dos personas que tengan capacidad jurídica para celebrar este tipo de acuerdos. Esto sugiere que entre estas personas se obligan a cumplir el objeto contratado. Este objeto y estas personas no deben estar incursas, no deben tener per se inhabilidades, incompatibilidades que impidan la celebración del contrato a realizar. Es importante recordar que el Código Civil colombiano en su artículo 1502 establece que el acuerdo entre esas dos personas se refiere, o la capacidad jurídica, hace referencia a la aptitud que ejerce por sí misma una persona para ejecutar sus derechos sin requerir autorización de otra persona. Y se menciona que como una de las características de ese consentimiento o esa capacidad más bien, debe ser la persona legalmente capaz, que consienta la celebración de dicho acto o declaración, que no adolezca de vicios, que dicho contrato, dicho acto recaiga sobre un objeto lícito. Lo contrario, por supuesto, se entiende que sería una causa ilícita y por ende prohibida por ley o contraria a las buenas costumbres y al orden público. Que tenga una causa lícita, es decir, que el motivo que induce a estas personas a llevar a cabo el contrato sea legal. También es importante recordar que una función elemental del contrato es que produzca efectos jurídicos entre las partes, ¿sí? Que se cumplan las obligaciones que se pacten dentro de ese contrato. Es decir, que esas obligaciones por ende sean exigibles al momento de el incumplimiento o por el contrario del cumplimiento del mismo, que puedan ser verificables, ¿correcto? Entonces, la generalidad del contrato de transporte es también menester indicar que el contrato de transporte se rige por el articulado previsto en el Código del Comercio en su artículo 981. El Código de Comercio colombiano, en su título cuarto, menciona la generalidad del contrato de transporte. El contrato de transporte por definición, en su artículo 981, nos habla de que el transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la otra a cambio de un precio para conducir de un lugar a otro por determinado medio o modo, como le denominamos también, y en un plazo fijado, personas o cosas para ser entregadas al destinatario. En el caso de las mercancías o en el caso de personas para ser trasladadas de un lugar a otro. Este contrato de transporte se perfecciona por el solo acuerdo entre las partes y se prueba conforme a las reglas legales. Tenemos pues entonces los elementos o la generalidad del contrato de transporte. Una obligación, ya lo dijimos, de hacer, de cumplir lo pactado, porque cuando usted acude donde un transportador, usted como usuario, llámese del modo que sea. A nosotros nos interesa en este momento hablar del modo fluvial, pero el contrato de transporte se puede cumplir y no es obvio reiterarlo, terrestre, fluvial, marítimo, aéreo o intermodal, donde puedan intervenir en algunos casos, como por ejemplo el tema portuario,
marítimo interviene en varios modos. En este caso nos detendremos en el modo fluvial. Involucra un precio, una fijación directa de tarifas, que ahorita más adelante nos detendremos ahí. La fijación controlada de tarifas, que se refiere a pasajeros, y la libre fijación de tarifas, que se refiere a carga. Como le digo, este acápite de precio en unos minutos lo vamos a explicar a manera detallada, no sin antes recordar que esto lo vimos en el módulo del año pasado, la capacitación en el mes de diciembre. El modo, carga, pasajeros y mixto. Es pertinente, creo yo, explicarlo brevemente. Carga cuando decimos que transportamos cosas, un objeto, animado o inanimado de un lugar a otro, previo al acuerdo de un precio. Pasajeros, se entiende cuando una persona toma el servicio de transporte fluvial para desplazarse de un lugar a otro, lo hace de manera habitual, lo hace de manera esporádica. Habitual es, por ejemplo, cuando una persona va a trasladar a unos niños para llevarlos al colegio o a la escuela, y pues obviamente lo sabemos que en el país, en nuestro país, en nuestro territorio colombiano, hay lugares donde solamente o en su mayoría de veces se movilizan es por el modo fluvial, por agua. Entonces por ende esto es habitual y esporádico cuando alguien va a hacer alguna diligencia y requiere ir a una región donde debe tomar el servicio que le presta el transporte de pasajeros. Y mixto, como su nombre lo indica. El plazo, como ya lo decíamos, en el Código de Comercio hablábamos de el plazo, es el tiempo en que yo me voy a demorar como prestador del servicio en cumplir ese contrato para entregar una mercancía o para el transporte de una persona. Tenemos las generalidades también del contrato de trabajo, cómo se perfeccionan con el consentimiento. Ya lo dijimos, que es el consentimiento, es el querer, es la voluntad, donde intervienen las partes en cuando ya se llega a un acuerdo sobre la prestación del servicio y el beneficio que va a servir, va a prestar a la persona que va a tomar ese servicio. Ahí es cuando se perfecciona. La prueba de ese perfeccionamiento es un contrato de transporte. Ahí ya podemos hablarlo, ya podemos traducirlo a un documento, porque se puede probar por escrito. También hay contratos de carácter verbal, pero en el marco de esta charla nosotros queremos incentivar, como siempre se ha dicho, desde la delegatura y principalmente desde la Dirección de Promoción y Prevención, que estemos enmarcados dentro de la ley y que procuremos cumplir nuestra labor sujetos a la ley. La ley nos indica, el Código de Comercio ya lo dijimos, que la prueba del contrato de transporte en el artículo 1578 y 1603 del Código de Comercio es el tiquete. Artículo 47 de la ley 242. Vamos a ver qué dice la ley 242. Artículo 47. El tiquete es la prueba inicial del contrato de transporte y para efecto de la responsabilidad por violación del contrato o materia de riesgos amparados debe contener una información. Grosso modo la siguiente: nombre de la empresa prestadora del servicio que realiza el transporte fluvial, número de la patente de navegación de la embarcación. Recordemos, también lo hemos dicho en charlas anteriores, que para que una persona jurídica pueda prestar el servicio de transporte debe existir una resolución de habilitación que es expedida por el Ministerio de Transporte previo a los requisitos establecidos en la ley. La fecha de expedición. El tiquete debe tener una fecha de expedición. Recordemos, para los que habitualmente no tomamos transporte de servicio fluvial, un ejemplo, los que, por ejemplo, habitamos en Bogotá. Todos los días nosotros celebramos un contrato de transporte, el uso del alimentador del Transmilenio que nos lleva de la casa a nuestro lugar de trabajo y de regreso. Eso es un contrato de transporte que celebramos a diario, como millones de personas lo hacen cuando toman un bus intermunicipal, cuando toman un bus interdepartamental,
el Transmilenio o un avión. Se les expide un tiquete donde están contenidas cierta información que identifique la empresa, el modo que va a prestar el servicio, origen, destino de la ruta, origen y destino del pasajero, fecha y hora de salida, tarifa del pasaje, firma del despachador responsable. En ocasiones también se puede observar que el tiquete debe llevar o lleva el nombre de la empresa aseguradora y el número de la póliza. Esto es importante mencionarlo porque recuerde que la actividad de transporte es una actividad también que implica un riesgo y todas las empresas de transporte, en este caso de modo fluvial, requieren estar amparadas por unas pólizas. La prueba del contrato de transporte sugiere que cuando se presente un incidente, se presente una contingencia y se requiera cancelar alguna demanda por reclamaciones. No me refiero explícitamente a la demanda concebida de un tribunal o un juzgado, sino los requerimientos de la persona que cree que fue afectado en la prestación del servicio, pues la prueba idónea debe ser el contrato. ¿Por qué? Porque inicialmente, en teoría, la persona que puede sufragar esa demanda debe ser la compañía de seguros y ya va a exigir unas pruebas de ese contrato. Este documento se debe probar, ya lo dijimos, por escrito y se acuerda el plazo. Si no se da de esa manera, se da cumplimiento en el tiempo usual en donde se presta el servicio en las regiones. Normatividad aplicable. Por supuesto, tenemos que mencionar la Constitución Política de Colombia, el Código Civil, el Código de Comercio en su título cuarto, como lo decíamos, la Ley 1242 de 2008, la Ley 336 del 96, el Decreto 87 del 2011, Decreto 1079 de 2015, Resolución 2889 de 2012, entre otras. La Ley 1242 en su artículo 28 menciona que el contrato de transporte fluvial se regirá por lo establecido en el libro quinto del Código de Comercio. En este caso, el contrato de transporte marítimo de personas y de cosas en lo que sea aplicable. Es decir, si ustedes van al Código de Comercio, quienes tengan la posibilidad de buscarlo, ustedes dicen, pero ahí no habla de transporte fluvial, habla de transporte marítimo, pero se aplica, o por analogía, al transporte fluvial también. Transporte de pasajeros. Vamos a abordar primero el transporte de pasajeros y las obligaciones del transportador, de quien presta el servicio. En el marco de las obligaciones que tiene el prestador del servicio de pasajeros en el transporte fluvial, mencionamos, se debe contar con las naves equipadas y aprovisionadas convenientemente. En el manual de embarcaciones menores, que también hace poco hicimos una charla sobre eso, ustedes también lo tienen muy claro, sabemos que las naves que el ministerio nos autoriza para prestar el servicio deben estar completamente equipadas y aprovisionadas, obviamente buscando con eso no solamente prestar un servicio adecuado, eficiente, sino que le brinde garantía y seguridad al usuario y por supuesto al transportista, al transportador. El tripulante es el representante de la empresa con respecto a la ejecución del contrato. La empresa como tal es una ficción, una persona jurídica, también puede ser una persona natural, pero en este caso una persona jurídica que tiene un representante legal. En ocasiones es el mismo propietario de la empresa, en ocasiones es un gerente o un representante legal, pero el tripulante, el capitán, en el momento de la prestación de servicio es el representante de la empresa con respecto a la ejecución del contrato. Es ese tripulante, el capitán, quien responde porque se ejecute o no dicho contrato. Es importante aclarar ese tema. Imposibilidad de atraque. Obligaciones del transportador. Fondeo en puerto vecino o regreso al puerto de partida de acuerdo a los intereses de las personas, la nave o la carga.
En caso de pérdida o avería del equipaje, el transportador responde por el valor que haya sido declarado. Miren ustedes la importancia del tiquete. Siempre se declara un valor. Cuando, voy a poner otro ejemplo característico de un envío de una mercancía. Cuando usted va a una empresa de transporte terrestre de mercancías, usted llena una guía, como le llaman habitualmente, usualmente, a ese documento y usted ahí le preguntan el valor a declarar de la mercancía que lleva. Dependiendo del valor que usted le dé, dependiendo de lo que usted considere que vale esa mercadería, asimismo el transportador responde por el valor que haya sido declarado. Es importante que el usuario también sepa darle un valor a eso porque depende de la honestidad del usuario también lo que puede costar la reparación en caso de presentarse una incidencia. El transportador no responde si el equipaje le ha sido entregado abierto o sin cerraduras. En el caso también que pongo como ejemplo en el transporte aéreo o en el transporte de carga terrestre, es igual. A usted no le puede, como transportador, responder al usuario si la mercancía que usted ha entregado para ser transportada se encuentra abierta o no se encuentra correctamente sellada. ¿Por qué? Porque cuando se entrega esa responsabilidad, se hace el recibo de esa mercadería y entre las partes, el tripulante o el despachador, digámoslo, que recibe esa mercancía y el usuario del servicio, quien la va a enviar, van a darse cuenta de que es posible que durante el viaje se pueda presentar algún deterioro de la misma o alguna pérdida si este bien no ha sido embalado correctamente o es entregado abierto. Se entiende que por el oleaje, porque otras características de la zona donde se puesta se puede perder parte de la mercadería. Y se debe comprobar en el caso de un siniestro que la causa de ese mismo es imputable al transportador. ¿Esto qué quiere decir? Esto es un tema ya probatorio, que en el evento en que sucedan siniestros, en que hayan problemas por el transporte de pasajeros y de carga también, que esa causa que originó ese siniestro pueda ser imputable, se pueda refutar, se pueda alegar, se pueda demandar al transportador, que pueda ser claro que esa responsabilidad recaiga sobre el transportador. Imposibilidad de atraque, fondeo en puerto vecino o regreso al puerto de partida de acuerdo a los intereses de las personas, la nave o la carga. Vamos ahora con las obligaciones y derechos que tiene el usuario. Recordemos que en los contratos también hay obligaciones, hay derechos y hay deberes, tanto de la persona que presta el servicio como la que toma el servicio. En este caso, las obligaciones y derechos del usuario. Tenemos que el derecho al transporte no podrá cederse sin el consentimiento expreso del transportador. Es decir, yo no puedo contratar un servicio de transporte y faltando muy poco para que se inicie, decido que ya no voy a ir yo, sino va a ir otra persona. Esto debe ser consentido con el transportista. Esto para efectos también hay que pensarlo de una reclamación posterior si llega a ocurrir un siniestro. Pero esto no es solamente para pensarlo así, sino porque lo dice la ley además. Cuando el billete o el boleto o el tiquete indique el nombre de un pasajero o cuando a este le falta la indicación y se haya iniciado el viaje. Siempre es importante hacer corroborar quiénes van dentro de la nave. Volvemos al caso por homologación, el caso del transporte terrestre. Cuando uno toma un transporte de una empresa cualquiera entre Bogotá y Tunja, Bogotá y Ibagué, hay empresas que hace tiempo tienen la responsabilidad de llamar a lista la gente que está presente y que tienen su tiquete a la mano, asienten cuando los llamen. Cuando no está la persona, el
usualmente el vehículo, el modo no parte hasta que no se verifique que o estén incompletos o que alguna de estas personas haya presentado en último momento una no sé, una inasistencia por alguna razón justificada. La interrupción del viaje por fuerza mayor o por culpa del pasajero. En este caso, si la interrupción del viaje se da por culpa del pasajero o por una fuerza mayor, se puede hacer la restitución del precio y es proporcional al recorrido. Si es por culpa, se debe pagar el precio neto del pasaje. Si es por culpa, se debe pagar el precio neto del pasaje. Recordemos que la culpa es una falta o un delito que comete una persona de forma voluntaria, ¿cierto? Ya en derecho penal traemos a ver si es con dolo o con culpa, ¿sí? Pero en últimas, la culpa es una falta o un delito que comete una persona de manera voluntaria, porque lo quiso hacer o porque había algo que ya definitivamente como una fuerza mayor que impidió que esa persona lo dijera, siempre y cuando siempre es necesario, que esta gente lo informe al transportador. Cuando el pasajero tenga antes de la partida un impedimento para efectuar el viaje por causa de fuerza mayor, el contrato quedará terminado, pero deberá la cuarta parte del precio de dicho viaje. Es decir, si el viaje vale 100 pesos, el pasajero deberá pagar la cuarta parte de eso, es decir, 25 pesos para el caso que estamos diciendo. Se deberá dar aviso del impedimento al transportador antes de la partida. Es importante esto, porque en ocasiones por el desconocimiento de la norma no es novice, pero a veces creemos que esta persona tiene derecho, o como usuarios, tengo derecho a que más adelante, si no fui en el viaje de las 10, puedo ir en el viaje de las 12. O si no fui en el viaje de hoy jueves, puedo ir en el de mañana viernes a las 10 de la mañana. Esto se debe indicar, pero el usuario debe tener claro que tiene que pagar aquí unas sanciones por ello. No obstante, vuelvo y digo, se deberá dar aviso del impedimento del transportador antes de la partida. Cuando el pasajero nos dé el aviso de que trata del artículo mencionado o no se presente oportunamente a bordo, deberá el precio neto del pasaje con exclusión del valor de la alimentación. ¿Qué es el valor neto? Cuando ya está en el valor, el precio neto, el precio final, después de haber aplicado impuestos y descuentos. ¿Sí? Si el pasajero no da aviso, debe pleno el tiquete. Si el transportador cancela el zarpe de la nave, el pasajero podrá exigir que se efectúe el transporte en otra nave por cuenta de aquel o desistir del contrato a menos de que el transportador ofrezca ejecutarlo en similares condiciones en una nave suya o de otro transportador con el cual tenga convenio y zarpe en el tiempo previsto del contrato. Aquí debemos detenernos porque la importancia de este inciso radica en que si el transportador cancela el viaje, el pasajero podrá exigir que se efectúe ese viaje en otra nave por cuenta de aquel, o sea, de esta empresa que le preste, con unas condiciones similares, iguales o similares en cuanto a seguridad de la nave, o que el transportador ofrezca ejecutarlo en similares condiciones en una nave de otro transportador. Sin embargo, la responsabilidad es del transportador inicial, porque fue con quien se pactó dicho contrato. Esto es importante aclararlo porque ya habíamos hablado en la capacitación de diciembre del año 2021, en que en algunas zonas del Magdalena se está presentando y se ha vuelto habitual, entre comillas, no es correcto, por supuesto, vuelvo a decir, que en ocasiones los transportadores no tienen lo que se denomina el cupo completo. Entonces, prefieren cancelar el viaje, incumpliendo el contrato y dejando a los usuarios del servicio en una condición un poco incómoda y por no decirlo molesta, porque están incumpliendo un contrato.
en la región puede ser visto de una manera normal, pero no es normal ni es legal. Es importante que el usuario tenga claro esto y, por supuesto, el transportador, porque cuando uno crea una empresa de transporte o la empresa que sea y se habilita y la ley autoriza dicho emprendimiento previo unos requisitos legales, hay una cosa que desde el primer día en que usted empieza a ofrecer el servicio cuenta como un activo intangible y es la confianza, que es el mismo activo que va en el marco del contrato. La confianza, digamos que no me puede servir a mí para ir a un banco y pedir un crédito, porque no se puede explícitamente valorar, pero sí es acumulativa, lo digo yo, acumulativa para que la gente que tenga confianza en una empresa, en este caso de transporte fluvial, que cumpla, que sea puntual, que no tenga accidentes, que tenga buenos tratos, va a generar mejor flujo de pasajeros, mejor flujo de transporte de carga, por ende mejores ingresos, que en últimas van a redundar en beneficio de los empleados y de los socios de la empresa. Y por supuesto, le va a abrir puertas, digamos, comerciales o crediticias al transportador. Por ende, mire la importancia de cumplir los contratos, la importancia que tiene ser cumplidor de un contrato en cuanto a la confianza que se genera entre el transportador, el prestador del servicio y el usuario. En los casos de cancelación por parte del transportador, el pasajero tiene derecho a la indemnización de perjuicios causados, salvo que el transportador pruebe la causa extraña del hecho, en cuyo caso solo se restituirá la suma recibida. Reitero, en los casos de cancelación por parte del transportador, el pasajero tiene derecho a una indemnización de los perjuicios causados. Poner un ejemplo. Hay muchos ejemplos, aunque no quisiera irme al detalle, porque en el día a día ustedes lo ven más, pero una persona que va a tomar un servicio de transporte para llevar a su esposa a un parto, una urgencia médica, la celebración de un negocio, un cumplimiento de una cita judicial. Si el transportador se compromete a celebrar ese contrato para que ese pasajero vaya de un lado a otro para cumplir a su vez otra obligación, pero el transportador no cumple, el pasajero tiene derecho a una indemnización de los perjuicios que se puedan derivar de ese incumplimiento. Ya pusimos los ejemplos. Yo iba a cumplir una cita a un juzgado a 2 horas del lugar donde tomé el servicio de transporte y el transportador a última hora me incumplió. El transportador tendría que probar que esa decisión que tomó de la cancelación de su servicio, donde perjudicó a un tercero, en este caso a un pasajero, debería probar lo que no sería imputable a él, sino a un hecho externo, pero es un tema meramente probatorio. Volvemos a lo anterior, la confianza. Pero de todos modos, en estos casos, una vez se logre probar quién tuvo aquí la responsabilidad, se puede inferir que se puede dar una indemnización en favor de la parte afectada. Si el transportador acredita un motivo justificado que no sea de fuerza mayor, la indemnización no excederá el doble del precio del pasaje. Una fuerza mayor. Algo como, pudiéramos poner un ejemplo en el sector rural del clima, pero tengan en cuenta que hoy en día ya hay métodos para predecir el clima con una certeza de horas. Uno el clima hoy en día no lo puede predecir para 3, 4 días. El clima ha cambiado, pero puede ser una fuerza mayor o tuvo un accidente antes de llegar al transportador o se presentó un motivo de orden público que no estaba previsto por ninguna circunstancia. Si ustedes ven noticias por estos días, se darán cuenta de lo que estoy diciendo frente a eso. Vamos a ir al contenido del tiquete.
¿Qué debe contener el documento que denominamos habitualmente etiquete? Ya lo dijimos anteriormente, pero toda vez que estamos en el punto, mencionémoslo. Está descrito en el artículo 47 de la Ley 1242 del 2018. Nombre de la empresa del transporte fluvial. Es muy importante que el tiquete contenga el nombre de la empresa del transporte que presta el servicio de transporte. Número de patente de navegación. Mire que todo esto tiene una razón de ser y sin ser pesimistas hay que decirlo, y es en el caso de una reclamación. También puede ser en el caso de una persona que trabaje para una empresa y requiera como prueba de el tiquete para los gastos de representación, contabilidad o finanzas en la entidad donde trabaja, puede decirle que no le paga como gastos ese transporte que realizó porque simplemente no le dio un tiquete o porque el tiquete no cumplía con los requisitos legales. Fecha de expedición del tiquete. Usualmente en la fecha de expedición del tiquete está la fecha en que se va a llevar a cabo la prestación del servicio. Origen y destino de la ruta. Siempre es claro para efectos de reclamaciones, reitero. Origen y destino del pasajero, porque también es claro que hay rutas donde tienen diferentes paradas y obviamente los pasajeros no necesariamente van para el mismo, no van del mismo sitio hasta la misma parte, sino pueden presentarse variaciones de acuerdo a los intereses del pasajero o a los compromisos. Fecha y hora de salida. Tarifa del pasaje. Firma del despachador responsable. Siempre hay despachadores. Y él debe garantizar con su firma quién va en el modo contratado. Nombre de la empresa aseguradora y número de la póliza que ampara al beneficiario en caso de accidente. Nosotros en la Superintendencia de Transporte hemos visto cuando se presentan actas de protesta todos estos documentos completos para llevar a cabo investigaciones. Asimismo, las empresas aseguradoras pueden cumplir mejor su función para efectos de la reclamación que haga por pérdida de personas o cosas. Y miren la importancia de esto. Las pólizas de seguro amparan muchas cosas en el día a día de las personas, pero en este caso, digamos que la póliza no solamente se usa como un requisito para una habilitación de una empresa, ¿cierto? También se usa como requisito para una reclamación. ¿Qué pasa donde una compañía de seguros no pague una póliza? No se puede ejecutar esa póliza. Responde el propietario de la embarcación o de la empresa. Es decir, va a afectar su patrimonio y eso es delicadísimo por simplemente no acatar una norma. Obligaciones del transportador. Estamos hablando ya, y excúseme que lo omití, estamos hablando ya del transporte de cosas, en este caso. Para el transporte de cosas es importante, tal como en el transporte de pasajeros, indicar que tanto el transportador como el usuario tienen obligaciones. Una de ellas, en el caso del transportador, es tener limpia y dispuesta el estado de su embarcación para recibir la carga. Bodegas, cámaras de enfriamiento, frigoríficos y demás lugares en la nave en que se carguen las cosas. Yo voy a poner un ejemplo que se me ocurre en este momento. En el sector rural es habitual el transporte de abonos, de insumos, urea, triple 15, de glifosato, que es muy normal en el día a día de la actividad agropecuaria en nuestro territorio, y por la mala disposición de la carga se puede digamos, arrumar, se puede amontonar, por decirlo de alguna manera, junto con alimentos. Entonces la señora o el señor que tiene una tienda y se surte y deja su carga de granel consistente en concentrado para los animales o para mascotas o alimentos perecederos que puedan tener una contaminación cruzada con estos insumos o con
elementos químicos que de pronto por su evaporación puedan contaminar lo demás. Es muy importante tener esto, el enfriamiento de los frigoríficos. Cuando las personas que se dedican para poner aquí un ejemplo, también que se me ocurre, que se dedican a la actividad de la cocina, lo que conocemos comúnmente como la culinaria, uno ve programas de televisión donde el chef o la chef pica y dispone toda su materia prima para luego hacer la mezcla y hacer un plato excelente. Y a veces uno ve que en esas series de televisión usan diferentes tablas. Hay unas tablas de color blanco, unas tablas de color azul, unas tablas de color verde, unas tablas de color rojo. Esto no es por bonitas que sean o porque le den colorido a la imagen, es porque tiene una razón de ser. Usualmente la gente no pica la carne en la misma tabla donde pica la verdura o donde pica, voy a poner un ejemplo, los tubérculos, las papas, las yucas, porque hay una cosa que se llama contaminación cruzada que puede afectar el sabor o puede contaminar los demás productos. Es básicamente este punto el que quiero mencionar. Proceder en el tiempo estipulado o en el usual y de manera apropiada y cuidadosa al cargue, estiva, conservación, transporte, custodia y descargue de las cosas transportadas. No se trata de coger un bulto de concentrado y tirarlo como se me dé la gana, de mala manera, porque recordemos que así como prestamos un servicio, también el usuario en esa carga que transporta o que pide transportar por medio de un contrato, puede llevar ahí su patrimonio. La señora que lleva las canastas de gaseosa o de cerveza para su tienda donde se provee, espera que no le lleguen rotas. El señor que lleva la urea o que pide le lleven la urea, espera que esa urea no se le moje. El señor que espera que le lleven sus animales, sus semovientes de un lugar a otro, espere que le lleguen con vida, no quebrado, no con una pierna rota o astillada. ¿Sí? Igual cuando uno contrata un servicio de transporte de un, iba a decir de una carta para un ser querido, pero hoy en día se usa el mail, ¿no? Y el chat. Pero cuando usted contrata, por decir algo, una custodia de un documento importante, usted espera que le llegue de la mejor manera al destino. Es importante tener en cuenta esto. El respeto no solamente está con la persona que contrata, sino con lo que esta persona quiere que le transporte. En el caso de las cosas o los objetos. Entregar al remitente, después de recibir a bordo las cosas, un documento, un recibo firmado por el transportador o por su agente en el puerto de cargue o por el capitán de la nave, que llevará constancia de haber sido cargadas dichas cosas con las especificaciones de indicación del lugar y fecha de recibo, especificación del recibo para embarque y estado y condición aparente de la cosa o de la caja que lo contenga. Yo sin un tiquete, sin un documento que pruebe que el señor X, que es el tomador del servicio, le entregó al señor Y, que es el transportador, una caja en perfecto estado, ¿cómo hago para probarla? Si yo entrego una caja en mal estado, yo como transportador tengo también el derecho y la obligación de decirle al usuario del servicio, al tomador del servicio, usted me entrega esta caja en estas condiciones, rota, rayada, porque lo que puede contener ella también puede estar en las mismas condiciones de lo externo. La responsabilidad del transportador comprenderá, además de sus hechos personales, los de sus agentes o dependientes en ejercicio de sus funciones. Es decir, esto es como una trazabilidad. La responsabilidad del transportador también se desagrega a sus agentes o dependientes que ejerzan la misma función o que esas funciones sirvan para el completo desarrollo de la función del transportador. La responsabilidad del transportador se inicia desde cuando recibe la cosa o se hace cargo de ella y termina con su entrega al destinatario convenido. El transportador no puede recibir este objeto completo, no debería entregarlo solamente sin esto. El transportador debe tener claro que él debe entregar al destinatario final lo que se le entrega, en las condiciones como se la entregaron. Volvemos al punto de cómo iba la caja.
¿qué lleva dentro de la caja? Cuando yo voy a una empresa de transporte terrestre y llevo una caja, ya me dicen qué va en la caja. Yo digo, en la caja va, no sé, un estetoscopio porque mi hijo es médico y necesita un estetoscopio. ¿Eso tiene un valor? Sí. Entonces se le da un valor, lo que hablábamos hace unos minutos. Esta caja va en perfecto estado y va embalada perfectamente porque el equipo, en este caso para el ejemplo hipotético, el estetoscopio, debe ir embalado de manera cuidadosa para evitar, digamos, golpes y que esos cimbronazos, por decirlo de alguna manera, de una manera muy jocosa, dañen el interior. Lo mismo sucede acá. Usted no puede recibir una caja sellada y entregar una caja abierta porque pues se entiende que hay una responsabilidad. Y reitero, se va perdiendo la confianza. Transporte de las cosas, obligaciones del usuario. El usuario, el que toma el servicio, el que contrata, el que tiene el consentimiento para ir y contratar con el prestador de servicio una carga. Debe poner la cosa en el muelle o bodega respectivos con la anticipación usual o conveniente para el cargue. De pronto podemos verlo como habitual en las regiones que a último momento, bueno, y eso pasa también en el transporte terrestre, que a último momento llega la persona con el paquete y le dice al transportador, mira, necesito que me lleves esto de aquí allá. Y por el afán, porque era sobre la hora, no revisaron y el paquete iba abierto, iba roto, se regó y más adelante se le puede imputar al transportador la responsabilidad por eso, cuando en últimas se podría comprobar que fue el usuario el que no hizo de manera correcta que la cosa llegara al muelle o a la bodega con una anticipación y con unas características propias que le garantizaran al transportador que eso iba a conservarse de esa manera. En caso de terminación del contrato por fuerza mayor, si la terminación de este sobreviniera después del embarque, el remitente soportará los gastos del descargue. Repito, en caso de terminación del contrato por fuerza mayor, si la terminación del contrato, es decir, si eso no se pudo llevar a cabo ese contrato de entrega de la cosa, sobreviene después del embarque, el remitente, quien contrató al transportador, soportará los gastos del descargue. Es decir, de las personas o las máquinas que requieran para descargar esto por fuerza mayor. Ponemos un ejemplo hipotético. Una tormenta, un imprevisto, no se pudo probar que eso era demostrable, demoró el tránsito de la cosa de un lugar A a un lugar B. Se demoró unas horas, se demoró más del tiempo, o un par de días más del tiempo, y se puede mostrar que eso fue después del embarque. El remitente, quien contrató el servicio de transporte, deberá pagar los gastos del descargue, no son imputables al transportador. Transporte de cosas, obligaciones del documento prueba del contrato. Debe indicar el lugar y la fecha de recibo con la especificación del recibo para embarque. Es importante de parte nuestra como entidad reiterar que las personas que prestan el servicio deban expedir un documento, un contrato de transporte de carga, de cosas. Usualmente no se hace. Es importante hacerlo. Es importante que tomemos la cultura de que esto es tan importante como para el usuario, tal vez más importante para el prestador del servicio, para efectos de una reclamación. Es muy importante. El puerto, fecha de carga del documento, el nombre del buque y el lugar del destino. Y que son ítems muy parecidos al documento que denominamos tiquete cuando se trata de personas. Nombre del destinatario y su domicilio. Es importante decir esto porque en el transporte de carga habitualmente la carga la lleva el transportador, no la lleva el transportador junto con el usuario. El usuario encarga ese producto a una persona experta para que le lleve de manera segura y pronta a un destino. Usualmente la persona que contrata el servicio no va con el paquete, no va con la carga.
El valor del flete es importante tener la certeza por parte de quien contrató el servicio cuánto le vale. No es correcto, no está bien que se pacte un valor y al final se incumpla el contrato porque se determinó que el valor era otro, de acuerdo a características que pudieran haber ocasionado durante el transporte del mismo. Las marcas principales que identifiquen la cosa, ya lo dijimos hace rato, las cajas o embalajes que contengan, en caso de que no estén embaladas debidamente, la mención si tiene marcas impresas, puestas claramente en cualquier cosa, forma sobre dicha cosa. Cuando uno va a tomar un transporte de terrestre y uno lleva carga en la mano o como dicen en la cabina, las personas que le reciben a uno la mercancía, un coche de niños, una maleta, le dan a uno un tiquete que identifica esa cosa que usted lleva ahí y ellos revisan que esa cosa esté en unas condiciones y que estén en las mismas condiciones cuando se le entregue al final del recorrido. Número de bultos o piezas o cantidad o el peso según el caso. Eso, obviamente ustedes lo entienden mejor que cualquiera. Ustedes saben el peso que deben transportar y por lo cual están autorizados para hacer el servicio. Estado y condición aparente de la cosa o de la caja que la contenga. Antes de seguir con el tema de preguntas, quiero hacer como énfasis en dos temas. Uno, en el tema, por supuesto, legal. El tema legal se refiere al cumplimiento de la ley. La ley la establece el gobierno no para que esté ahí, sino para que cumpla una función de protección, de cumplimiento de las obligaciones, de la legalidad de las cosas. Y vale mencionar, por ejemplo, la factura electrónica. Uno diría que la DIAN establece, uno diría que la factura electrónica, pero en sitios alejados. Pero hemos visto casos en donde usted va al Baupés y en hoteles a usted le dan la factura electrónica. Por la contabilidad, es importante que ustedes tengan claro que deben expedir factura electrónica. Es una prueba también. Es importante y quiero detenerme 5 minutos para hablar de algo que se comentó en diciembre pasado en la capacitación donde estuvieron funcionarios de la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte para mencionar varios aspectos normativos del transporte fluvial, en especial del cómo se establecen las tarifas o digamos el marco general, hacer un repaso espectral muy rápido del marco general del establecimiento de las tarifas. Una pausa, recuerden llenar el formato de asistencia que encuentran ustedes en el chat de esta presentación que pusimos al inicio sobre las 10 de la mañana en punto en nuestro chat, y lo pueden llenar y lo pueden enviar. Muchas gracias. La resolución 336 del 96 es la base fundamental mediante la cual el Ministerio de Transporte en su Oficina de Regulación Económica regula el servicio de transporte. Su artículo primero tiene por objeto unificar los principios y criterios que sirven de fundamento para la regulación y reglamentación del transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y masivo en su operación en el territorio nacional. Ya lo hablamos, el capítulo 4 del Código de Comercio habla del transporte fluvial, el decreto 87 de 2011, mediante el cual se modifica la estructura de transporte del Ministerio de Transporte y se determinan las funciones de sus dependencias. En su artículo 6, numeral 6.3, formula la regulación técnica en materia de transporte de tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y aéreo. En el numeral 6.4, la política de regulación económica en materia de tránsito, transporte e infraestructura en todos los modos. El artículo 9 del mismo decreto 87 del 2011 establece las funciones de la Oficina de Regulación Económica. Numeral 9.6, elabora las propuestas para el establecimiento de fórmulas y criterios para la fijación de tarifas para el servicio público de transporte y servicios conexos. El numeral 14.4 del mismo decreto
del artículo 14, proponer al despacho del viceministro de Transporte por parte de la Oficina de Regulación, en coordinación con esta, las políticas sobre la directa, controlada o libre fijación de tarifas para el servicio de transporte público y de los servicios conexos. Es importante aclarar que cuando hablamos de fijación libre, se refiere a que van de acuerdo a las leyes del mercado. Cada empresa es libre de hacerlo y no hay una regulación tácita del mercado. Obvio, deben estar de acuerdo o acorde con el cubrimiento mínimo de sus costos y que no se aproveche de un monopolio que pueda ser aparentemente natural. En este caso es podríamos poner como ejemplo el caso de las tarifas de carga. Fijación controlada de precios, este es el caso de las tarifas de pasajeros. El Estado regula por medio de unas reglas la fijación de precios de las tarifas que se presten. Y la fijación directa es cuando se dice que el cobro es este y solamente este. En el caso de Colombia esto está prohibido porque es una conducta que va en contra de la competencia. Seguimos el decreto 1079 del 2015, por medio del cual se expide el decreto único del reglamento del sector transporte. El artículo 1.1.1.1 habla de que la regulación económica en materia de transporte, tránsito de infraestructura de los modos transporte, carretero, marítimo, fluvial, férreo, aéreo, y la regulación técnica en materia de transporte de tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo. Artículo 2.2.3.2.3 del mismo decreto 1079 establece que toda empresa de transporte fluvial podrá hacer uso de las vías fluviales una vez haya obtenido la habilitación por parte de la Subdirección de Transporte del Ministerio de Transporte. Esto lo sabemos muy bien y es una norma de obligatorio cumplimiento para los que ejercen y los que quieren ejercer la actividad de transporte fluvial. ¿Cómo surge la tarifa o la política de tarifas? Hay unos parámetros, grosso modo, esto huelga decir que es competencia del Ministerio de Transporte, la Oficina de Regulación Económica, se tienen en cuenta elementos o parámetros como distancias, tiempos recorridos, días trabajados, pasajeros movilizados, tiempo de viaje u horas de operación o medios generales de operación, tiempo de embarcación, tipo de embarcación, una chalupa, una motocanoa, origen y destino de la ruta, capacidad de la embarcación en pasajeros, porcentaje de utilización y vida útil. Y unos costos fijos que son atribuibles al transportador, que es la administración, los costos de los seguros, tripulación o personal, inversión en el equipo, tipo de embarcación, si es en fibra de vidrio, si es cabinado, entre otras. Ustedes conocen mucho más de esto. Valor del cuerpo, unidad motriz, que hace alusión al motor y a su potencia medido en caballos de fuerza. Valor de esa unidad motriz. Y otros ya menores como remos, chalecos, botiquines, anclas, lazos, banderas donde se requiera de acuerdo con la ley. Y costos variables, combustibles o mezclas que se usan durante los viajes, filtros, lubricantes, repuestos y mantenimientos y cambios de pieza, entre otras, manos de obra. Es importante que siempre el transportador, al momento de tomar este tipo de decisiones, lo haga saber al ministerio para efectos del control. Les agradecemos mucho su tiempo. Pasamos en este momento al espacio para preguntas. Estamos pendientes en el chat de lo que ustedes requieran. Y de nuevo les invitamos a consultar las páginas que esta entidad, la Superintendencia de Transporte, tiene, en donde se cuelga o se cargan este tipo de capacitaciones para que ustedes habitualmente las puedan volver a mirar y también puedan de pronto hacer una socialización con los usuarios para que también conozcan cómo opera. Muchísimas gracias. Doctor Luis Fernando, tuvimos un inconveniente con el registro de preguntas.
no está dando la posibilidad del evento de realizar las preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer es solicitarles a quienes deseen hacer sus preguntas o observaciones sobre la capacitación que las puedan dirigir al correo electrónico vur@supertransporte.gov.co, que es bur@supertransporte.gov.co, y pues allí estaremos resolviendo las inquietudes u observaciones que se generen. Igualmente les informamos que la capacitación será colgada en el canal oficial de YouTube de la Superintendencia de Transporte, donde también se podrá consultar. Estaremos dispuestos a recibir de sus preguntas o observaciones y les contamos que en el mes de octubre se realizará la última capacitación correspondiente al Plan General de Capacitación del año 2022 de la Superintendencia Delegada de Puertos, y estará relacionada con las funciones que tienen cada una de las entidades del sector transporte en el modo fluvial. Entonces también están muy cordialmente invitados a participar de esta capacitación. No siendo otro el motivo de nuestra reunión, les agradecemos su asistencia y les deseamos un muy feliz día.